Ahora les vamos a contar otra historia porque nace una esperanza para los niños que no pueden acceder a la educación virtual por falta de computadora, celular, sobre todo internet. Un grupo de jóvenes emprendedores, verdaderos ángeles de la educación de los Arenales de Ancón, han diseñado un sistema de ayuda gratuita, absolutamente gratis, accesible y segura para los 50 niños que de Ancón puedan seguir estudiando. Han construido aulas de plástico para ayudar allí al futuro de nuestro país. Lo máximo. Luis Alberto Gutiérrez es el encargado de la siguiente crónica de impacto y solidario. Todas las mañanas Jonathan sube el cerro del asentamiento humano San Francisco de Asís con una sola consigna: estudiar. Rojo. ¿Qué color es? Rojo. ¿Y estás pintando, Jonathan? ¿Te gusta pintar? Y es bonito, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la vocal, Jonathan? Hola, Valentina, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Estás bien? ¿Ahorita qué estás haciendo, Loida? Mi tarea. ¿Vienes feliz o vienes un poco molesto, triste? Vengo feliz. Sí, vienes feliz. Vengo feliz. ¿Y te gusta venir acá, no? Sí, mucho. ¿Estás aprendiendo, no? Sí. Más todavía. Mucho más. Y es que el corazón de Ancón también tiene alma de enseñanza. Bienvenidos a la Asociación Alma. En esta iniciativa, el salón de clases se vuelve un cubículo de mica y la mica deja de ser una lámina para convertirse en un instrumento de prevención para la educación. Nuestro trabajo se enfoca en la asesoría de tareas, además de eso en la promoción y el refuerzo de la comprensión lectora. Apoyamos y nos acercamos a los niños a través de talleres socioemocionales, así como de matemática. Actualmente somos 25 personas que estamos acercándonos a los niños de escasos recursos económicos. De esa manera nosotros llegamos con ellos, ¿no? Diciéndoles, te vamos a apoyar y tú vas a tener una educación de calidad, ¿no? ¿No le cobran a los niños ustedes? Absolutamente, ni un sol. ¿A cuántos niños ayudan? Nosotros estamos ayudando a 60 niños, 50 niños de manera virtual. Nuestras profesoras se encargan de llamarlos a cada uno de ellos, 1 hora por cada niño. Y también estamos ayudando a 10 niños de manera presencial, así como pueden ver en la cabina. A todo le damos con alma, ¿no? Alma y corazón. Alma, corazón y vida. Y así acomodado sobre las rocas, comenzaron a conversar. ¿Es raro estudiar ahora así, entre micas, encerradito? Un poco, porque no puedo jugar con mis amigos y verlos. Sí, es más o menos raro. Acá vengo como a las mañanas y salgo en las tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, bien, bonito. Un poco encerrado, pero sé que es para cuidarnos. Es para cuidarnos. Sí, es para cuidarnos. Por ejemplo, hay una difícil a veces y ¿Te ayuda? Y me ayuda. Rojo. ¿Qué color es? Rojo. ¿Y qué vocal es esta? Pero lo difícil se hace fácil, detrás de un alma fuerte y de un cuerpo que lo resista. Duan Tocas es la profesora que se pone la educación al hombro y en aras de preservarla, donó su casa para levantar este llamado cubículo de la esperanza. Listo, Jonathan. Estamos en tu casa. Sí, estamos en mi casa. Como ven, somos de Organización Alma. Di este lugar para que los chicos puedan disfrutar después de una educación sana, ¿no? Sí, al principio sí tuvimos mucha complicación para poder adaptarnos. Con el pasar del tiempo, pues nos adaptamos, ¿no? Y fue un nuevo aprendizaje junto con ellos. Vienen con mucho entusiasmo de aprender, cada día siempre preguntando, mija, ¿cuál va a ser el siguiente tema? Siempre bien aplicados, no esforzándose. Eso es lo bueno, sobre todo que ellos tengan ese esfuerzo por querer salir adelante y querer aprender. Esto se ha hecho netamente por salud y cuidado. Sí, por el motivo de que no podíamos exponerlos, ¿no? Tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos. Entonces se vio la necesidad, vimos de qué manera se podía realizar y bueno, dijimos hay que crear una cabina, ¿no? Y la mandamos a hacer, entonces el niño ingresaba, primero pasaba el proceso, pues, ¿no? De rociar el alcohol, tomarle la temperatura y recién que ellos ingresen, ¿no? Duan es algo así como la bisagra de esa puerta virtual entre un alumno sin recursos y un profesor alejado. Ella carga con la responsabilidad de que los niños de esta comunidad aprendan como jugando.
¿Cómo estás, Jonathan? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estás así? A ver, haz tu manito así. Muy bien. Listo, Jonathan. Jonathan, mira, el día de hoy tu profesor nos ha mandado a que tienes que aprender la letra E. ¿Qué vocal es? E. ¿Cómo se llama? Muy bien. Esto es lo que haces día a día. Sí, todos los días, por ejemplo, viene el niño de acuerdo al horario que le corresponde y vemos las fichas que les tocan y comenzamos a enseñarle qué es la actividad que va a desarrollar, sobre qué se trata. ¿Y estás pintando, Jonathan? ¿Te gusta pintar? Y es bonito, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama la vocal, Jonathan? Listo, Jonathan, ahora te voy a tomar una fotito para acá, ¿ya? Para poder mandarle a tu profesor. Esa es la foto que tomas. Sí, ajá. Como descargo para poder mandar. Claro, para poder mostrar de que el niño ha trabajado la actividad. Mira, Jonathan, sonríe. ¿Qué hacemos? Muy bien, otra foto. Sonríe, Jonathan, muy bien. Yo manejo directamente con el profesor por WhatsApp, ¿no? Ellos vienen, mandan el tema, mandan la actividad, entonces ellos cuando llegan acá realizan la actividad conmigo y cuando ellos terminan yo les mando la actividad por el teléfono, por WhatsApp a los profesores. Tú eres como que el nexo entre el alumno y el profesor. El profesor, ajá, y el alumno. Claro, no pueden estar en el horario de los profesores, ¿no? Claro, de colegio, no. Entonces, no tienen cómo ni dónde. No, ellos están bajo el horario que me toca a mí. Cada uno lleva una hora conmigo. Entonces, cada alumno tiene una hora. Cada alumno lleva una hora conmigo. Entonces, lo que hacemos es que el profesor en las mañanas, antes de que el alumno llegue, me manda la actividad y esa actividad es la que nosotros llevamos. Internamente, ¿tú cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Personalmente me siento súper bien, agradecida sobre todo con esta organización que nos da la oportunidad de poder brindar lo que nosotros ya sabemos. ¿A dónde quieren llegar? Este es un proyecto que empieza de pequeño para que se pueda hacer súper grande, ¿no? Entonces poder llegar a otros niños en todo lugar, yo creo que eso sería nuestra gran meta, ¿no? Meta que, al lado de Marcy, Kelly y Winnie, 2 profesoras virtuales y una community manager, van alcanzando contra todo obstáculo. Tratamos de que cada sesión sea diferente para ellos, ¿no? Cada sesión sea diferente y que reciban lo mismo tal vez que reciben en el colegio. Súper felices los chicos y yo también me siento muy bien de tenemos esa conexión, ¿no? De alumno, maestro se podría decir, pero un poquito más especial. Todo lo que nosotros hacemos con amor y mucho cariño. Cariño que doña Sofía, mamá de Loida, reconoce cada vez que su hija regresa a casa con una sonrisa. No es tarea fácil, pero vaya, que ha dado resultados. ¿Qué hago? Le digo ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le enseño a mi hija? Pues mami me dice, no te preocupes, me dice, va a venir una profesora o vamos a hablar, si no con la MIS, pues vamos a decirle que me enseñe. ¿Usted cuenta con internet, con celular, con tablet o con algún dispositivo? No, yo no sé mucho de celulares pues, y tampoco de internet, por eso es que yo a mi hija la manda, sí, yo lo mando a ella. Justo vino la MIS, hablemos con la MIS Winnie, así fue, porque gracias a Dios dije yo que ella ahora va a enseñar a él. O sea, ya mamita, yo voy a estudiar, me voy a estudiar, mamita, para no perder ya. Pero aquí, en Alma, nadie pierde, doña Sofía. Aquí, la esencia es solo una. Llevar educación de calidad a los niños. Pero para los niños es forjar su futuro. ¿Tú qué sientes? Nosotros estamos agraciados por llevarles esperanza a los niños. Son ellos el presente y el futuro de nuestro Perú. Eso es hacer patria, eso es lo que necesitamos en el Perú. Gente así, que trabaje por los demás, sin fines de lucro y teniendo un objetivo, ¿no? Lo máximo estos chicos, realmente admirable. Y la vida, el destino, los va a bendecir. Grande, qué lindo ellos. Bueno.